En este programa nos acompaña Alicia Cabrera, actriz y productora. En el teatro ha trabajado en producciones dirigidas por Ángel Gutiérrez, El Jardín de los Cerezos, producción del CDN, Noches Blancas, El sueño de una noche de verano, Crimen y castigo, El pelícano, Pasos y entremeses, Los escándalos de un pueblo, Los pícaros, con Pedro Mari Sánchez, La divina Filotea, con María Ruiz, A puerta cerrada, con Vladimir Cruz, El alma buena de Sichuan, Jesús Salgado, La tinaja y Don Dinero, y César Barló, El tiempo no se agota en los relojes. Compagina su trabajo como actriz con la realización de proyectos de gestión cultural para diversas entidades culturales como el Teatro Español y Naves del Español en Matadero, Teatro de la Zarzuela, Fundación Juan March, Fundación Guerrero y producción de espectáculos líricos. El Terrible Pérez, Premio Campo Amor 2015 a la mejor producción de ópera española, El Sobreverde, La pantomima en escena, Los elementos y El Finto Sordo. Además, ha realizado personajes episódicos para diversas series de televisión. Uno de sus últimos proyectos como actriz, Las hermanas de Manolete, escrita por Alicia Montesquieu y dirigida por Gabriel Olivares, fue estrenada en el Fernán Gómez en 2022 y actualmente sigue de gira. En octubre en Santander y Huelva y en diciembre regresan a la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Alicia, por compartir este tiempo con nosotras. A ti, Mariana. Alicia, ¿por qué el teatro? ¿Y cómo vivir sin teatro, no? Pues desde que era pequeñita recuerdo que empecé en talleres en el colegio como actividad extraescolar y supongo que algo me conectó del teatro que nunca me he podido desprender de él, ¿no? Y me parece una herramienta fundamental para despertar la mente humana y como herramienta de cambio y mejora del ser humano. ¿Cómo fue tus comienzos? ¿Cómo fueron tus comienzos, tu formación? Pues, como te decía, empecé haciendo talleres en el colegio de teatro y sabía que mi vida tenía que ir por ahí, ¿no? Nunca lo dudé, sabía que tenía que ir por ahí. Supongo que se me había despertado el veneno del teatro y aunque en ese momento no sabía que era así, ¿no? Entonces, bueno, viví en Granada y me vine a Madrid para estudiar teatro y conocí a Ángel Gutiérrez, que fue mi maestro, y con él empecé a aprender y en el escenario como actriz profesional también. ¿Recuerdas la primera obra a la que asististe? No sé si fue la primera, eso no lo puedo recordar exactamente si fue la primera, pero sí recuerdo cuando estaba en Granada, cuando iba sola, porque claro, a mis amigos y a mis compañeros no les interesaba el teatro cuando era un adolescente, entonces ellos iban a hacer botellón y yo me iba al Teatro Alhambra o al Teatro Isabel la Católica a ver cosas que me interesaban. Recuerdo una compañía que se llamaba La Quimera de Plástico. No sé por qué, pero esa no se me ha olvidado, ¿no? Que hizo Trabajos de amor perdido de Shakespeare y me gustó mucho. Y recuerdo ir siempre sola, porque eso, a mis amigos no tenían la misma inquietud que yo. Y ya luego cuando me vine a Madrid sí recuerdo una obra que me marcó muchísimo, que fue El Teobanía, que dirigió Ángel Gutiérrez. Creo que me marcó porque nunca había visto tanta verdad en el teatro. Y eso me impactó muchísimo. Y de las primeras obras también que vi, creo que me impactó más entrar en el teatro español. Me impactó la belleza de ese teatro que fue, creo que el primer teatro de esa envergadura al que fui al llegar a Madrid a ver una función, que era Cyrano de Bergerac, y me fascinó la sala, el teatro, eso me encantó. Sí. Eso es de los primeros recuerdos así que tengo de cosas que me hayan que te impactado, que me golpearon. Y pensaste, quiero dedicarme a eso. Claro, cuando ya me vine aquí, ya me vine a dedicarme al teatro, pero era como que esas cosas te van confirmando, ¿no? Que es lo que quieres, que eres lo que quieres hacer y que
entras a una sala como la sala del Teatro Español con 17 años y dices, wow, ¿no? Qué maravilla, qué hay aquí, qué me pasa, ¿no? Cuando entro aquí. Una experiencia también completa, ¿no? Claro. Y hablando en experiencias y alimento, ¿qué es lo que te alimenta como creadora? Referencias, influencias artísticas. Pues yo creo que todo nos alimenta como artistas, ¿no? Incluso un olor, un recuerdo de un olor, por supuesto la pintura, por supuesto referencias de películas, ¿no? Cuando estás creando un personaje que dices, ay, espera, creo recordar algo parecido en esta peli, voy a verla, voy a ver qué me puede nutrir esta peli, ¿no? De este personaje que puedo rescatar, qué puedo rescatar de ese cuadro que de repente ves en un museo o de fotografías de la época que buscas en libros o en internet. Me encanta también nutrirme de las personas que me rodean, ¿no? Que me pueden recordar a ese personaje o que tiene elementos que puedo rescatar, decir, ay, pues espérate, yo tengo una tía que tiene esta manera de hablar o esta manera de gesticular y esto me lo puedo quedar, ¿no? Para este personaje. Pero se viste como este cuadro, como esta fotografía que he encontrado o en Instagram o donde sea, ¿no? O ese olor de pronto, a lo mejor llevaba ese perfume, ese personaje. No sé, creo que todo te puede nutrir. Una experiencia tuya, una experiencia de un familiar, de un amigo, cómo son las relaciones con otra gente también. No sé, ¿no? Yo creo que el artista se nutre de la observación, sobre todo. De su alrededor. Hablando de Ángel Gutiérrez, ¿cómo fue la experiencia en el teatro de cámara Chekhov con el maestro y posteriormente ser dirigida por él en varios montajes? Claro, tú has dicho la palabra, ¿no? El maestro, porque Ángel Gutiérrez es un maestro. Y para mí es mi maestro, por supuesto, el que creo que el que más me ha enseñado nunca, el que me despertó el amor por ciertos autores como Chekhov, como los grandes literatos rusos, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy y demás. Creo que él tiene algo que le caracteriza mucho, que es la disciplina, para lo bueno y para lo malo. Pero él, con esa disciplina que él utiliza, aprendes que el teatro tiene que ir por ahí, ¿no? El trabajo constante. Aprendí a crear personajes con él. A cada día que te subes al escenario, buscar algo que trabajar, ¿no? A que el teatro siempre esté vivo, a que sea como la primera y la última función, ¿no? Como si fuera, como él decía siempre, como el primero y el último día de tu vida, ¿no? Y para mí, bueno, creo que es el que más me ha enseñado en el mundo del teatro, sin duda. Y luego, o sea, yo empecé a estudiar con él y también entré en su compañía al poquito de estar aprendiendo con él y hice montajes maravillosos, como el primero fue Los escándalos de un pueblo, de Carlo Goldoni, cuando entonces existían esas giras que estabas años y años, pero de jueves a domingo, ¿no? De gira por España y demás. Y uno de los montajes más bonitos que recuerdo haber hecho con él es Noches Blancas, de Dostoyevsky. Es un texto bellísimo que de repente no parece que sea Dostoyevsky. Y era de estas funciones que nunca hubiera dejado de hacer, ¿no? Que despertaba cosas bellísimas. Creo que en mí y en el público. Era de estas veces que se crea como una comunión con el universo, ¿no? Cuando lo estás haciendo. También hicisteis El Jardín de los Cerezos. Sí, fue el último montaje que Ángel dirigió, porque ya estaba muy mayor.
Y hicimos el Jardín de los Cerezos, que estuvimos en el CDN, y fuimos a la casa de Chejov a hacerlo, a un festival en Melíjova. Es un festival donde se hacen obras de Chejov y se hacen en el porche de su casa, donde él escribió La Gaviota. Y claro, una experiencia increíble estar allí. ¿Entiendes por qué escribía sobre esos bosques de abedules? Porque esas estepas enormes. Bueno, creo que ¿Y cómo fue el encuentro con el público? ¿Cómo? pues muy curioso porque, claro, nosotros lo hacíamos en español y el público iba con el libro, aunque ellos se lo saben de memoria, ¿no? No sé, es como hacer aquí la casa de Bernarda Alba, que todo el mundo lo conoce. Pero iban con su libro por si algo con su libro en ruso, por si algo se le perdía, porque claro, era al aire libre, era en lo que es el porche de la dacha, entonces no había sobretítulos. Era algo como muy artesanal. Entonces iban con su libro por si algo se les perdía en el camino. Y algo muy bonito es que luego esperaban a los actores y te traían flores, te regalaban cosas, ¿no? Porque para ellos era que tú le habías hecho un regalo por actuar y ellos lo reconocían y lo agradecían de esa manera. Eso fue muy especial. Qué especial. Mm. ¿Y en qué época fue? ¿Cuándo se hizo del año, digo? Creo que fue 2014, No, me refiero a si 2015. era primavera o Ah, verano. cuando lo hicimos en Rusia, Sí. pues era a finales de mayo y hacía muchísimo calor. Ah, Y había unos mosquitos así, enormes, que recuerdo que me picaron a través de las medias y todo. Hacía un calor terrible. para poder Sí, viajar un poco contigo en ese en ese ambiente, ambiente, ¿no? ¿no? Que estaba Imaginármelo. todos esos bosques florecidos, maravillosos. Era, no sé, increíble ver esa naturaleza. Y además pasó una cosa muy curiosa porque uno de los actores no pudo venir a último momento, no recuerdo si se puso enfermo o no sé. Entonces buscaron un actor porque allí en Rusia es un poco como en la lírica, que se aprenden los roles y entonces igual pues uno está haciendo, una actriz hace de Sonia en diferentes montajes, ¿no? Y aquí buscaron a un actor que hubiera hecho varias veces el rol de Sasha en El Jardín de los Cerezos. Y entonces él actuaba en ruso y nosotros en castellano. Pero bueno, él conocía también la obra que podía tirar para adelante, ¿no? Y nosotros pues también, y fue una experiencia muy curiosa, ¿no? Porque era tener una atención plena, obviamente, porque no te habías acostumbrado a esa persona, realmente no sabías lo que, a ver, intuías lo que te estaba diciendo, pero entonces era atención plena y eso fue muy interesante. Qué increíble, más allá del Sí, lenguaje, el poder lenguaje hacerlo, ¿no? Que las palabras perdieran un poco su significado porque todo estaba en la situación, y ¿no? las acciones, sí, Claro, qué interesante. Y sobre tu primer contacto con el texto o con la idea, ¿cómo es tu proceso de creación? claro, depende mucho también de cómo sea el proceso de creación que también plantea el director o la directora. Si de pronto es una idea y va a ser una creación del texto a lo largo del proceso, que ahí pues te enfrentas más a qué buscamos, ¿no? De cómo podemos ir alimentando para generar ese texto, mm, con una idea qué nos puede alimentar, qué situaciones, o si de repente partes de un texto que te lo entregan y el primer día vas con texto aprendido y a montar. Pues es distinto, ¿no? A mí me encanta hacer el análisis del texto y ver qué le Trabajo de pasa a el mesa. trabajo de mesa a mí me encanta, pero muchas veces igual tú el trabajo o de repente vas a hacer una sustitución rápida y no tienes apenas tiempo de ensayo o es ese tipo de montajes que le dan el texto y vas a montar directamente, no hay un proceso de investigación. A mí me gusta mucho investigar en el texto, qué le pasa a ese personaje, Hablabas antes, ¿no? porque, De la claro, creación del personaje.
los olores, los los olores, colores. por qué utiliza esa palabra y no otra, qué dicen el resto de personajes de ese personaje, ¿no? A mí ese tipo de relaciones que están en el texto me encantan. Y mucho viene de la formación que has tenido Claro, también, ¿no? con Ángel Con Ángel Gutiérrez, sí. Gutiérrez. Y sobre la técnica de la actuación, Michael Chekhov decía, lo que debe elaborarse en el escenario y mostrarse al público es la vida interior de las imágenes. ¿Qué lugar ocupa la imaginación en tu trabajo? Pues para mí la imaginación es un tanto por ciento muy grande en mi trabajo. Siempre trato de buscar imágenes que me lleven, o sea, a una situación parecida, que algo me conecte. Pero claro, cuando estás mucho tiempo haciendo una misma función vas cambiando esas imágenes, ¿no? Porque igual te dejan de conectar o cada día es diferente o te ha pasado algo que de repente, sin que tú busques la imagen, te llega, ¿no? Entonces, para mí el trabajo con las imágenes para mí es fundamental. Y claro, viniendo del trabajo que hacía Ángel Gutiérrez, que es directamente ¿no? también el que hacía Michael Chekhov, y aprendí a interpretar manejando las imágenes. Siempre él decía que trabajásemos con imágenes que no nos hicieran, que hubiéramos superado, ¿no? Que no estuvieran demasiado recientes para que no de repente no te bloquearan estando en el escenario, ¿no? O sea, tener familiaridad con ellas. Claro, que fuesen imágenes que tú las tuvieras fácilmente, que tú las pudieses... Es como un baúl, ¿no? Como un baúl lleno de imágenes que tú pudieras utilizar, que a ti te llenasen, ¿no? De emoción, y demás, pero que no fuera una imagen que de repente te pudiera bloquear porque esa emoción te recordase algo muy doloroso, que fuesen demasiado cercanas como para poder bloquearte. Eso lo recuerdo que siempre no lo decía, ¿no? ¿Y la palabra? ¿Cómo trabajas la palabra en tu creación actoral? Pues mira, la palabra, como antes también te decía, me gusta mucho ir mirando por qué dirá esta palabra el personaje, por qué dirá esta y no esta otra. Para mí siempre que voy al teatro pienso qué importante es que la palabra sea perfecta, ¿no? Que la palabra esté perfectamente dicha, que no se pierda ni una palabra, porque el espectador paga para eso, ¿no? Para entender el texto a la perfección y para escucharlo a la perfección también. Y el teatro no es solo la palabra, está lleno de otras muchas cosas, pero la palabra muchas veces es la flecha que atraviesa al público. Sobre el humor, ¿qué papel tiene el humor en tu trabajo? A mí me fascina el humor. Hay algo, por ejemplo, cuando estamos de gira con las hermanas de Manolete, que es un momento como muy lúdico, ¿no? Cuando estamos de gira o cuando estamos en un teatro en Madrid haciendo una temporada, y es que siempre en el camerino las tres chicas estamos bromeando y riéndonos, y para mí la creación es el juego, ¿no? Y nace desde lo lúdico, desde el humor, aunque estés haciendo una tragedia, tiene que nacer desde lo lúdico y desde ver la parte que te genera la sonrisa, aunque sea una tragedia, ¿no? Para mí el humor es fundamental en la vida. De todos los montajes que has hecho, ¿recuerdas alguno que te haya marcado por algo especial? Pues yo creo que cada uno de los montajes te marca por algo en especial y diferente con el otro. Por ejemplo, La Divina Filotea me marcó mucho porque muchos de mis amigos actuales surgieron ahí, en ese montaje, ¿no? Fue muy bonito porque además fuimos a Cuba, fuimos a Miami,
estuvimos en sitios increíbles. Pero me ha marcado mucho porque muchos de mis mejores amigos vienen de ese montaje y eso es muy importante en la vida. Otros me han marcado mucho porque igual te ha hecho crecer como actriz, porque has encontrado una dificultad en especial y te ha hecho crecer. Por ejemplo, Noches Blancas le tengo mucho cariño porque tiene una belleza increíble ese texto, ¿no? Y una ingenuidad y es como soñar despierta, ¿no? Como dice el soñador en el texto, ¿no? ¿Y con qué voy a soñar ahora cuando he sido tan feliz despierto? Y creo que cada vez que hacía una función de Noches Blancas sentía eso. Desde 2022 interpretas a Remedios en Las Hermanas de Manolete, texto de Alicia Montesquieu, dirigido por Gabriel Olivares, y donde nos encontramos con mujeres que se movían haciendo y deshaciendo una tela de araña a su alrededor. ¿Qué te atrajo de esa historia? Pues cuando Alicia Montesquieu, que además es una de mis mejores amigas, hace como 8 años o así me contó la historia, aluciné cuando me la contó, ¿no? Que las hermanas de Manolete fueron prostituidas para pagarle la carrera. Me parece increíble esa historia. Entonces ella me dijo, bueno, estoy investigando porque quiero escribir más sobre esto. En un principio ya había creado como un microteatro, una cosita muy cortita, que nada tiene que ver con lo que es ahora la función. Y cuando me lo contó le dije, ay Alicia, esto lo tienes que escribir. Y ella se puso a investigar, estuvo años investigando hasta que encontró muchas casualidades de la vida de las hermanas, de Manolete, de Lupesino. Y hasta que terminó de escribir la actual función. Pero claro, me fascinó lo que me contó, ¿no? Y aunque ella seguía escribiendo y tardó fueron un proceso muy largo hasta que la obra vio la luz, por muchos motivos, entre otros porque llegó la pandemia, y porque tampoco encontramos que lo dirigiese quien, pues no es fácil, ¿no? Cuando tienes algo que quieres contar, pero tienes que encontrar la estructura que solo que haga la producción, que lo dirija, o sea, bueno, es un proceso largo, ¿no? Sobre todo cuando tú no tienes una productora con que hacerlo, o había que buscar todo, solamente teníamos la idea y un comienzo del texto. Pero claro, la historia me fascinó tanto que no pude decirle que no. Y La mujer en 1947. En un momento de la obra dice Remedios, y no como decía padre, vosotras la boca quieta y la cabeza cerrada, y Manuela la corrige, vosotras la boca cerrada y la cabeza quieta. ¿Cómo es esa mirada desde hoy al pasado? Recuerdo que Gabriel Olivares, cuando estaba dirigiendo la función, nos decía algo que es muy interesante, y es que tuviésemos mucho cuidado que con nuestra mentalidad y experiencias de mujeres que viven ahora mismo en el año 2024, no juzgásemos al personaje, ¿no? Porque nuestra experiencia ahora es muy diferente a la que las hermanas de Manolete estaban viviendo en ese momento. Entonces, que lo hiciésemos como si fuera aquel entonces, ¿no? Esas mujeres obviamente sabían que estaban viviendo en una represión familiar, que estaban siendo utilizadas, pero lo sabían de una manera diferente a como lo sabemos ahora, ¿no? Ellas pues seguramente sabían que no era lo que mejor le podía pasar en la vida, pero seguramente estaban convencidas que era lo que tenían que hacer para lograr el éxito de su hermano. Entonces, intentamos hacerlo sin ese juicio de ahora, pero sí con la necesidad de mujeres de 2024 que necesitan contar esta historia para que no se repita.
y para que tengamos conciencia de que esto sigue sucediendo. Por ejemplo, Lupe Sino, el personaje interpretado por Ana Turpin, expresa: las mujeres cometemos muchos errores. El mayor es ver en otras lo que no somos y apedrear ese espejo con furia. ¿Qué imágenes te provocan? Esta afirmación de Lupe, claro, está muy relacionada con qué pasa en la función, que las hermanas son prostitutas. Y ellas y la madre juzgaban a Lupe porque llevaba una vida de artista, era una mujer libre, tenía su trabajo, viajaba, iba a Chicote por las noches. Entonces, claro, la tachaban de puta en ese momento, ¿no? Por llevar una vida libre, cuando las que se prostituían eran ellas. Entonces, fíjate qué mal miraban ese espejo, ¿no? En realidad veían a Lupe, la juzgaban porque ojalá ella estuviera en la vida que tenía Lupe. Y sin embargo lo criticaban, ¿no? Mira, es una mujer de vida libre, cuando era lo que a ellas les gustaría, poder salir de esa cocina, poder liberarse de esa esclavitud de vida que tenían, pero la juzgaban en lugar de admirarla. Y que en la vida real, con la muerte de Manolete, a Lupe se le cierran todas también las Todas puertas. las puertas, se tiene claro. que Sí, marchar, ¿no? porque la madre movía muchos hilos, ¿no? Entonces, claro, se tiene que marchar primero porque la madre hace todo lo posible para que ella no se quede con nada de Manolete. Además, no estaban casados ni nada. Y ella hace todo lo posible para que Lupe no se quede con absolutamente nada de Manolete. Ninguna de sus pertenencias ni nada. Y la madre de Manolete tenía muchos contactos y consiguen que se le cierren las puertas del cine o de cualquier oportunidad en España. Entonces ella decide marcharse a México, donde tampoco consigue estar a gusto, tampoco consigue el éxito, vuelve a España y muere en un accidente a los pocos días de tener un accidente de coche. Con lo cual se le cierran mucho las puertas con la muerte de Manolete, pero de una manera muy intencionada. Recuerdo una escena que es muy bella, no voy a hacer spoiler, de ese espejo, ¿no? Del personaje de Manuela y Lupe. y Lupe con ese vestido. Sí, claro, ¿no? Ese espejo, el espejo está constantemente presente en la función. Creo que nosotras también trabajamos mucho con ese espejo en la vida, ese espejo que te generan muchas personas que de pronto te despiertan, ay, pues no aguanto a esta persona por esto, ¿no? Seguramente nos está haciendo de espejo y hay algo que vemos en la otra persona que no soportamos en nosotros mismos. Esa frase de Lupe va por ahí, ¿no? Y ese espejo que constantemente hay, que se hace varias veces. Hay varios espejos, ¿no? Manuela lo hace probándose la camisa de torero. Hay un espejo entre ellas dos, entre Lupe y Manuela. Hay un espejo con las de las dos hermanas. El espejo está constante, porque es cómo nos miramos en los demás, qué rechazamos de los demás que tenemos nosotros mismos, ¿no? O qué amamos de los demás, que también es un espejo de lo que nosotros tenemos en nuestro interior, porque si no, igual no podríamos verlo. Y generan muchísimas miradas, diferentes puntos, ¿no? de miradas. Volviendo a la técnica, Olivares en esta obra trabaja el método Suzuki y la técnica de viewpoints. ¿En qué consisten? Gabriel yo creo que es el pionero en España o el que más creo que ha investigado sobre estos dos métodos, sobre el método Suzuki, que es un método de trabajo físico que viene de Japón y que también se trabaja mucho en Estados Unidos, en compañías como la City Company y demás, y que coloca al actor en situaciones físicas muy difíciles, donde trabajas texto, estando en cuclillas, estando en posiciones realmente duras físicamente,
para que luego cuando tú estés en el escenario todo sea como más fácil, más que vuele, ¿no? El texto. Y luego los B-Point es una manera de montar escenas que te llevan a lugares muy distintos que tú llegarías montándolos desde una manera igual más habitual, ¿no? Hay diferentes maneras de desplazarse, de repeticiones, que generan cosas extrañas y que está muy bien hacerlo en la sala de ensayos, que con las hermanas de Manolete, por ejemplo, trabajamos muchísimo la repetición, trabajando la escena de la cocina. La repetición hasta lugares insospechados, ¿no? Había momentos que ya no podíamos más de esta repetición que era ya tan cansina. Que luego obviamente no queda todo eso en la función, es más un trabajo de laboratorio, que luego se va limpiando y sí que quedan algunas cosas porque las escenas de la cocina siempre se repite el mismo bucle de movimiento. Pero claro, no es como lo hacíamos al principio, que era súper minucioso. No, ya luego se va volviendo algo más orgánico dentro de ese bucle que se ha creado con la repetición, pero que ya el público no ve esa costura, no ve ese proceso, ¿no? Y aparece de una manera más orgánica, aunque no lo es, porque hay movimientos marcados exactos y que vienen de ese trabajo de la repetición que se utiliza con los B-Point. Y ocurre una cosa que en lo formal las perspectivas van cambiando y la escenografía, por ejemplo, se mueve y provoca nuevos puntos de observación en el público. ¿A ti desde qué puntos, desde qué lugares te interesa provocar esas miradas? A mí un lugar que me parece maravilloso es la cocina de las hermanas. Porque ellas además lo que cuentan es que siempre han estado encerradas en esa casa, especialmente en esa cocina, que es donde se hacían los trabajos de las mujeres en esa época, ¿no? Donde cocinaban, donde cosían, donde planchaban, tantos trajes de Manolete, tanto siempre, ¿no? Para él. Y como ese encierro en la cocina me parece como muy interesante la observación desde fuera, la observación del público, observarlas a ellas en ese agujero que es la cocina, ¿no? Es como si abriesen un agujerito y por ahí mirasen la vida de las hermanas. A mí las escenas de la cocina me interesan mucho por esa introspección en la vida real de las hermanas. Luego en el hotel es muy interesante porque muchas veces nos sentamos de espaldas al público, especialmente yo tengo varios momentos que estamos sentados de espaldas al público. Primero porque se creó para ser visto a 3 bandas en el Fernán Gómez. Entonces era interesante porque el público que estaba en uno de los laterales sí que te estaba viendo la cara, pero el público que tenías detrás no. Pero luego cuando se hizo una adaptación para una sala con el público a una banda, Gabriel no lo quiso cambiar. Le pareció que era muy interesante dar la espalda, de repente un pequeño perfil. Dijo, no, esta rareza, esto a mí me interesa, no lo quiero cambiar. Crea ¿no? extrañeza. Crea extrañeza. Que, claro, también porque la función está dirigida como si se estuviera grabando una película, ¿no? Así. Claro. Un lenguaje muy cinematográfico. Claro, entonces él dijo, no, si esto lo cambio, estoy rompiendo con ese lenguaje cinematográfico. Y por eso le interesó mucho trabajar también de espaldas al público, con puntos de vista que no son tan habituales, ¿no? Para una sala de teatro, pero le interesaba mucho marcar lo cinematográfico. ¿Cómo está haciendo la gira? Porque es algo inusual, bueno, infelizmente, que duren tanto. Está haciendo una gira larga. La verdad que sí, que está siendo una gira larga para como hoy en día están las giras, ¿no? Sí. Hace 20 años, pues seguramente sería mucho más extensa, ¿no? Y aunque no es que tengamos demasiados bolos por año, no, pues debe tener muchísimos más, obviamente, pero es verdad que está perdurando mucho.
Y Gabriel siempre nos dice que esta función podría durar, ¿no? Por la historia que cuenta y demás. Es una función como que no se caducaría, que podríamos estar años y años Sí, sí. haciendo la función, aunque obviamente igual cada año van disminuyendo el número de bolos. Pero igual que para él otras funciones ha dicho, bueno, pues ya se cierra la gira, para él no, ¿no? Él tiene mucha confianza en que esto se puede estar haciendo años y años, aunque ya salgan bolos esporádicos y la verdad que a nosotros nos hace muy felices hacer esta función. La disfrutamos mucho, lo pasamos muy bien. Es muy bonito ver cómo funciona. Por ejemplo, Andalucía funciona súper bien, porque es una historia de allí, por el mundo del toreo. Bueno, creo que hay muchas cosas que conectan con ese público. Y es muy bonito ver lo diferente que un día, de pronto, en la provincia de Sevilla, hace unas semanas, el público se puso de pie enseguida y reaccionaba a todo, se reía, veías, escuchabas una respiración de algo que de repente les había atravesado. Y sin embargo, estuvimos en Palencia hará 2 semanas y el público era como si no existiera, ¿no? El teatro estaba lleno y estaban como muy atentos, pero no reaccionaban a nada. Y es el carácter de cada sitio, como las cosas que le llega en un sitio y en otros no. Eso es muy El humor interesante. también, porque tiene momentos de un humor negro Claro, y cómo reacciona claro, también. cómo Eso es reaccionan, ¿no? Como de pronto interesante. en el sur a lo mejor no les da vergüenza reírse de esos Sí. momentos y a lo mejor en otros sitios sí que son más comedidos para reírse de alguna de las barbaridades que dice Remedios, ¿no? Eh, Cambiando un poco de faceta, pasamos al trabajo de producción. ¿Cómo fue tu incursión en el mundo de la producción? Pues básicamente porque no me apetecía los tiempos muertos como actriz. Lo pasaba mal cuando de repente pasaba una temporada sin trabajar y estaba en mi casa y yo decía, pero yo quiero hacer más cosas, yo necesito hacer más cosas en mi vida. Y pensé que qué otras cosas podría hacer que estuvieran dentro del mundo del teatro, que era lo que a mí me mueve en la vida. Y hice el máster de gestión del ICMU y justo al acabarlo pues empecé a hacer proyectos para la Fundación Guerrero, empecé a producir varios espectáculos con ellos. En concreto eran espectáculos del maestro Guerrero, espectáculos líricos de revista, zarzuela y demás. Y ahí empezó todo. Y claro, sigues trabajando como actriz, entonces, ¿cómo lo has compaginado? ¿Cómo organizas los tiempos? Mm, Pues creo que volviendo a la disciplina de Ángel De Gutiérrez, ¿no? Creo que Gutiérrez. muchas veces con mucha disciplina, renunciando a otras cosas y siendo muy organizada con el tiempo. A veces con mucho esfuerzo y otros con menos, ¿no? Depende de la temporada que sea. Pero bueno, yo lo disfruto mucho y me encanta combinar estos dos como estos dos escenarios del teatro, ¿no? El por delante y por detrás. Exacto. La verdad que sí, que a mí el trabajo como productora también me fascina. Y en ese tejido teatral, ¿cómo entablas las diferentes capas, ¿no? De relaciones con diferentes equipos? El trabajo con el equipo de una producción es súper interesante. Primero porque siempre descubres a personas de las que tienes mucho que aprender, tanto del director o directora, de la persona que hace la iluminación, de la persona que hace la escenografía. Casi siempre suelen ser perfiles muy interesantes y con los que muchas veces acabas teniendo una amistad porque, bueno, es mucho tiempo de trabajo, son muchas horas en una sala de teatro, y claro, son gente con las que compartes una inquietud artística. Em, y es muy bonito cómo te relacionas con gente, con diferentes creadores, ¿no? Tanto con actores o cantantes, porque he trabajado mucho con el mundo lírico y tengo grandes amigos que son cantantes o son músicos y que creo que nos nutrimos muchísimo de las diferentes
maneras de ver el mundo del arte, ¿no? Desde la manera plástica, de la escenografía, del vestuario, desde la palabra de un dramaturgo. El alimento que decías El al alimento. principio. ¿Y cuáles son las complejidades o particularidades que te encuentras al emprender la producción de un espectáculo como productora freelance? Ahora estoy haciendo menos producciones como productora freelance porque llevo unos años trabajando como productora ejecutiva en el Teatro Español. Antes sí que he hecho muchas más producciones como autónoma, como freelance, sobre todo líricas, para el Teatro de la Zarzuela, para la Fundación Juan Mar, para la Fundación Guerrero. Bueno, yo creo que de una manera u otra, ya sea como freelance o de la figura, da igual, como productora, yo creo que la principal dificultad siempre es el tema económico, ¿no? Que aunque no sea tu dinero, tu dinero, porque lo que hago es gestionar, ¿no? Como productora ejecutiva un dinero que ya hay de una manera privada o pública, da lo mismo. Pero siempre yo creo que la gran frase es que es poco dinero, ¿no? Y creo que eso es siempre lo más difícil, gestionar el tema económico. Y los conflictos que surgen también muchas veces de los nervios, de las inseguridades, pero también es bonito, por un lado, porque aprendes mucho también de los conflictos humanos que se pueden generar y de los conflictos humanos que surgen en los artistas, en los directores y directoras de escena, de la inseguridad, que de repente ¿no? eso va a dar a luz y la gente lo va a ver y qué va a pensar y que es muy bonito. Tú desde fuera, desde la producción, verlo, porque también me identifica mucho como actriz. Claro. Y luego el tema del tiempo. El tema Que del tiempo volvemos al siempre tiempo, que es un aliado, pero también a veces es es un un enemigo. gran enemigo. Sí, ¿no? Porque claro, el reloj, desde el primer día que se empieza a ensayar, el reloj es algo que lo tienes aquí constantemente, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo porque no tienes un tiempo infinito, hay X mes y medio de ensayos. La escenografía ya se estará construyendo desde antes, obviamente. Lo mismo se está ensayando ya directamente con la escenografía. O sea, el tiempo es vamos, lo que nunca puedes quitarte de la cabeza, ¿no? Porque hay un día de estreno, sí o sí. Sí. Y has producido festivales, megaconciertos, jornadas. ¿Cómo es esa experiencia de cambio de escenario? ¿Hay alguna anécdota que recuerdes por aprendizaje o por algo especial? Pues es muy interesante también el cambio de escenario, ¿no? De repente estar produciendo una ópera, una zarzuela, de repente estar produciendo un espectáculo de danza. Porque volvemos a lo mismo, todo te nutre, de todo aprendes y hay veces que te enfrentas a algo que a lo mejor dices, uy, pues esto entiendo un poquito menos porque no es lo que he hecho habitualmente. Pero eso es genial porque también te ayuda a subir un escalón, a que aprietes un poquito más el motor, ¿no? Y que digas, venga, esto es otro reto, ¿no? Seguramente que lo voy a conseguir. Mi primera producción fue en el Teatro São Carlos de Lisboa. Yo no había hecho una producción en mi vida, ¿no? Y me soltaron allí a hacer una producción lírica, una producción de Los Gavilanes, y fue como, ay, Dios mío, yo seré capaz de hacer esto. Bueno, pues al final lo haces y aprendes y le tengo mucho cariño por eso, por ser la primera producción que hice y porque es una zarzuela que me encanta, Los Gavilanes, además. Y creo que de las producciones que le tengo más cariño es El Terrible Pérez, que fue una producción muy dificultosa, porque además hubo como muchas pasiones humanas, muchos conflictos, pero confiábamos mucho en ese espectáculo y nos dieron el premio Campo Amor. Sí. Y fue una recompensa muy bonita. Yo sabía que íbamos a ganar ese premio, estaba convencidísima. Volviendo a tu figura de creadora,
En una carta de Chekhov a Olga Knipper, él escribe: su tarea es trabajar paso a paso, cada día, silenciosamente, estar preparada para cometer errores, para mantener estoicamente su línea artística. Es a los demás a quienes les toca contar cuántas veces se sube el telón. ¿Qué opinas de esto, Alicia? De mi querido Chekhov. De tu querido Chekhov. Pues es una frase que a mí me lleva a algo que, claro, cuando estás haciendo muchas funciones de un mismo espectáculo, tienes que buscar qué quiero trabajar hoy en la función, ¿no? Para no mecanizarla, para vivirla como si fuera la primera y la última siempre, que es lo más difícil para un actor, ¿no? Siempre me gusta buscar qué quiero trabajar hoy. Quiero trabajar la relación, en el caso de las hermanas de Manolete, la relación con mi hermana, o quiero trabajar ser muy minuciosa con cada uno de las acciones. Bueno, cada día me apetece trabajar una cosa para no ser mecánica. Y creo que eso es lo que nos tenemos que centrar, en que la función esté viva, en que no contemos, vale, una función más, ¿no? Eso, los demás que cuenten cuántas funciones son. Nosotros desde el escenario hagamos que esté viva y que sea como el último y el primero. Me gustaría acabar con algo. Alberto Conejero, en esta Primavera Fugitiva, editado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico del 2021, mira por la cerradura del tiempo y ve a Cieslak, el actor favorito de Grotowski, que interpretó al príncipe Constante y que a su vez pone su alma José Troncoso en una escena. Dice así: yo sigo siendo un aprendiz. Me parece que en esta profesión de actor siempre se está aprendiendo, que nunca se termina nada. Hay un poema que habla de un hombre que corre para alcanzar el horizonte, convencido de que podrá tomarlo entre sus manos. Así es como debemos trabajar. Nunca podremos alcanzar el horizonte y eso es probablemente lo que resulta fascinante. Corremos para alcanzar el horizonte. Mil gracias, Alicia. Es un placer tenerte aquí y compartir este tiempo con nosotras, por disfrutar el escucharte, disfrutar tu pasión y tu buen hacer. Gracias a ti, Mariana. Un gusto este tiempo contigo. Nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, vayan al teatro, eso no es.